la mala digestión de sus hijos. La mala digestión de los niños, en mi opinión, es el problema de salud más grave que sufre la población infantil en los primeros años de vida y que los padres casi lo ignoran por completo. Al conjunto de síntomas de mala digestión yo le llamo disfunción intestinal. Recuerden, disfunción intestinal o mala digestión es lo mismo, porque esa es la realidad. Un intestino con mala digestión es un intestino que no funciona adecuadamente. Aclaro que la disfunción o la definición de disfunción intestinal no es la del concepto convencional. Muy bien, voy a empezar con una cita de Hipócrates. Todas las enfermedades empiezan en el intestino. Increíblemente, este genio de la antigüedad ya sabía que el origen de la mayor parte de las enfermedades crónicas que sufre hoy la humanidad era el intestino. La disfunción intestinal es frecuente en todas las edades, pero es más notoria desde el punto de vista clínico en los extremos de la vida, aunque los síntomas y las causas son diferentes. La disfunción intestinal crónica se asocia a un grado variable de inflamación intestinal y la inflamación intestinal, no solamente produce enfermedades intestinales, sino enfermedades en otros órganos a distancia. Pero aquí tenemos un problema. Cuando los síntomas de mala digestión del niño son importantes, casi con seguridad que éste ya tiene una enfermedad. Por ejemplo, gastritis, síndrome de intestino irritable, reflujo gastroesofágico, etc. Pero cuando los síntomas de mala digestión no son importantes, no pasa de ser algo trivial para los padres del niño, incluso para el adulto como paciente. Además, parece que mientras no haya dolor abdominal, no es motivo de preocupación y eso es un error. La mala digestión crónica, tanto en el niño como en el adulto, tarde o temprano produce una enfermedad y es en este momento precisamente cuando despierta el interés del médico, del paciente o de los padres de familia en el caso de los niños. Pero poca o ninguna importancia suele darse a los síntomas crónicos de mala digestión. Para poder entender mejor el efecto perjudicial de la disfunción intestinal a corto, mediano y largo plazo en el niño, debo explicar primero un concepto importante, el del ciclo generador de vida. El ciclo generador de vida es el conjunto de miembros de las distintas etapas en que se lleva a cabo la reproducción del ser humano. Sus componentes son los siguientes: gestante, feto, recién nacido, lactante, preescolar, escolar, prepúber, adolescente, hombre o mujer adulto en etapa reproductiva y pareja embarazada. Este es el ciclo biológico del que nace una nueva vida y luego se desarrolla para procrear. El ciclo generador de vida cobra importancia porque podemos darnos cuenta que hay un hilo conductor de la salud y de la enfermedad entre cada componente del ciclo. Y es en orden progresivo, de tal manera que la salud o la enfermedad de cada uno de ellos depende de la salud o de la enfermedad de su antecesor. Me explico de otra manera. Para que un adolescente o un joven, por ejemplo, puedan disfrutar de un intestino sano, debe sostener su salud intestinal en cada una de las épocas de su niñez, incluso desde la época de recién nacido. A su vez, para que el recién nacido pueda disfrutar de un intestino sano, por ejemplo, que no sufra de reflujo o de cólico en sus primeras semanas o meses de vida, sus padres, especialmente su madre, debe preservar su salud intestinal antes, durante y después de la gestación, y eso se obtiene básicamente con buenos hábitos alimenticios desde siempre. No se preocupen si hasta el momento todavía no entienden el concepto. Lo van a entender con la descripción secuencial del problema en las distintas etapas del ciclo generador de vida. Por ejemplo, en los primeros 6 meses de vida, los signos y síntomas más comunes de disfunción intestinal o de mala digestión, recuerden, es lo mismo, son los siguientes: regurgitación, o lo que hasta hace poco se llamaba reflujo gastroesofágico, cólico del lactante, llanto intermitente, hipofrecuente, pujo frecuente, heces a menudo explosivas, heces líquidas, heces fétidas, sobre todo cuando el bebé es alimentado con leche de fórmula, y moco en la materia fecal. En mi opinión, ninguno de estos síntomas o signos clínicos es normal. Prueba de ello
es que si hacemos un seguimiento a los niños que en sus primeros meses sufrieron estos problemas, sobre todo regurgitación y cólico, todos o casi todos van sufriendo en sus primeros años de vida una o más de las siguientes enfermedades: bronquiolitis, rinitis, conjuntivitis, asma, hipertrofia de la glándula adenoides y de las amígdalas, enfermedad por reflujo gastroesofágico, que lo explicaré luego en qué consiste, gastritis, diarrea intermitente o crónica, trastornos gastrointestinales funcionales, concepto que también será explicado posteriormente en esta misma conferencia, dermatitis atópica, infecciones respiratorias recurrentes, otitis, sinusitis, amigdalitis frecuentes y vaginitis o inflamación de la vagina. Aquí vemos un resultado concreto de lo que en su momento solo fue una disfunción intestinal. Esto corrobora la afirmación que hice al principio cuando dije que la disfunción intestinal era causa de enfermedades intestinales y enfermedades en otros órganos a distancia. También corrobora que el cólico del lactante y el reflujo gastroesofágico o regurgitación, como ahora se llama, no son eventos normales en el desarrollo del niño, sino augurios de enfermedades en los primeros años de vida. En estos problemas clínicos vemos que por lo pronto la disfunción intestinal afecta a la piel y todos los órganos que poseen mucosas, como son los ojos, las vías respiratorias, el intestino y el tracto genitourinario de la niña o del adolescente. Esto se debe a que el intestino tiene conexiones inmunológicas y neurológicas con los órganos mencionados, o sea, con los ojos, las vías respiratorias, la piel, el intestino y el tracto genitourinario, de tal manera que si el intestino se inflama, también se inflaman estos órganos y de esta manera da lugar a una enfermedad alérgica en todas sus expresiones clínicas. El conjunto de problemas clínicos de los órganos poseedores de mucosas lo describí y lo publiqué por primera vez en la literatura médica mundial en el año 2003 como el síndrome de inflamación de las mucosas en el libro que lleva su nombre, un libro exclusivamente para lectores médicos. Continuando con el tema central, la disfunción intestinal, recuerden, o la mala digestión, no es un proceso estático que se queda quieto. Se modifica en la medida en que la edad avanza, siguiendo el orden del ciclo generador de vida. Por ejemplo, de los 6 meses hasta los 6 años aproximadamente, algunos síntomas de mala digestión se agravan, otros se atenúan y aparecen nuevos. Puede persistir, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, el hipo, las heces explosivas y fétidas, pero pueden aparecer los siguientes: mal aliento, eructos fuertes y frecuentes, heces duras o en bolitas, alternando con heces flojas o líquidas, regularmente heces flojas y a menudo líquidas, flatulencia, distensión abdominal frecuente o dolor de estómago, como suele llamársele aquí en Colombia, dolor abdominal intermitente, defecaciones frecuentes en el día, por ejemplo, el niño defeca 3 o más veces durante el día, heces lientéricas o alimentos sin digerir en la materia fecal, lo que se traduce en un problema de mala absorción intestinal e inapetencia crónica o intermitente. Toda la problemática clínica que acabo de describir son signos y síntomas solamente, no son enfermedades. Las enfermedades intestinales que suelen aparecer por esta época, estoy hablando de los 6 meses hasta los 6 años aproximadamente, son las siguientes: gastritis aguda. Por esta edad se hacen varias endoscopias, por ejemplo. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Significa que el reflujo gastroesofágico causa asma, esofagitis, otitis, infecciones respiratorias recurrentes, etc. Eso es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Diarrea crónica o síndrome de mala absorción. Significa que los alimentos no se absorben adecuadamente. Y en estos años de vida aparecen los famosos trastornos gastrointestinales funcionales, los cuales conforman un montón de problemas de mala digestión que la medicina no los relaciona con daño orgánico, pero que se comportan como verdaderas enfermedades. Por ejemplo, rumiación. El niño deglute su alimento, pero después lo vuelve hasta la boca y lo remastica y lo vuelve a deglutir. Vómitos cíclicos, que vomita de manera intermitente. Estreñimiento. No es la definición convencional. Para mí, estreñimiento es simplemente que el niño no defeque todos los días o que sus bolos fecales sean duros, resecos o en bolitas de manera alternante. Eso es un estreñimiento. Disquesia o dolor al defecar, dolor abdominal intermitente, etc.
Tan importante es el concepto de los trastornos gastrointestinales funcionales en el niño que al menos una tercera parte de estos sufre uno de ellos en algún momento de su vida. El cólico del lactante y la regurgitación, que hacen parte de estos trastornos, precisamente se relacionan a futuro con una mayor prevalencia de estos problemas. Continuando con la evolución de la disfunción intestinal en el ciclo generador de vida, en el prepúber, en el adolescente y en los adultos jóvenes, los síntomas suelen persistir sutilmente. Por ejemplo, algo de flatulencia, algo de estreñimiento, de mal aliento, dolor abdominal o simplemente síntomas de mala digestión. La sensación de reflujo gastroesofágico puede persistir indefinidamente, sobre todo en los niños que en algún momento durante sus primeros meses sufrieron regurgitación o cólico del lactante. Por esta época, la edad del escolar, del adolescente y la primera etapa de la juventud, las enfermedades anteriores pudieron desaparecer, pero también pudieron persistir o modificarse. Por ejemplo, la gastritis puede aparecer por primera vez, pero si venía desde antes, quizás se volvió crónica o con infección por Helicobacter pylori, algunas veces incluso con úlcera péptica. Puede aparecer la esofagitis eosinofílica, no es frecuente que aparezca antes de los 6 años. Algunos trastornos gastrointestinales también desaparecen, otros continúan o aparecen nuevos. De pronto el estreñimiento y el dolor intermitente persisten, pero por esta época es frecuente que aparezca la dispepsia funcional, la migraña abdominal y el síndrome de intestino irritable. Este es el recorrido de la disfunción intestinal en el ciclo generador de vida, en el cual hemos podido ver una relación clara de la enfermedad de cada miembro con la de su antecesor. Entonces, lo que en un momento dado los padres podemos pensar que hace parte de la normalidad, estos signos y síntomas sin importancia, en la siguiente etapa del ciclo generador de vida puede ser una enfermedad, tan claro y tan sencillo como eso. Pero me explico de otra manera para que lo podamos entender mejor. En un niño de 6 años, por ejemplo, el mal aliento, el hipo frecuente, los eructos fuertes, la inapetencia, quizás sean los síntomas previos a una gastritis aguda. Otro ejemplo, la niña que ha sufrido estreñimiento leve, moderado o severo, no importa el grado, de la adolescencia en adelante, en cualquier momento de su vida, tiende a sufrir síndrome de intestino irritable. Puedo dar muchos ejemplos al respecto, pero sí considero que uno de ellos resalta sobre los otros. Por ejemplo, los niños con disfunción intestinal temprana relacionada con intolerancias alimentarias, tipo alergias o intolerancias a las proteínas de la leche, están en mayor riesgo de hacer bulimia, atracones y anorexia nerviosa de la adolescencia en adelante. Entonces, estimados padres de familia, no subestimen las cosas pequeñas. Abro comillas. El papel de lo infinitamente pequeño en la naturaleza es infinitamente grande. Louis Pasteur. Pero tengo una buena noticia. Todos los problemas anteriores se pueden evitar si los padres tuvieran el conocimiento necesario y actuaran oportunamente en la prevención de sus causas. A propósito, la disfunción intestinal tiene las siguientes causas: intolerancias o alergias alimentarias, problema que puede empezar en cualquier momento de la vida, incluso desde los primeros días y meses de vida, con la intolerancia o la alergia a las proteínas de la leche. Malos hábitos alimenticios suelen empezar en la niñez y se acentúan de la adolescencia en adelante, lamentablemente. Uso frecuente de antibióticos. Este problema es casi exclusivo de la niñez temprana y es justo en este momento donde el uso de antibióticos puede dejar como secuela una disfunción intestinal crónica. Estos 3 temas no los alcanzo a desarrollar en la presente conferencia, pero si estás interesado en obtener una mayor información, te invito a que veas los videos que he publicado en YouTube o en mis blogs, en mi página web. En cada uno de ellos encontrarás parte de la solución. Amigo o amiga, si has encontrado un contenido de valor en este video, compártelo y suscríbete a nuestras redes. Es probable que algunos de tus contactos tengan problemas similares y no hayan podido encontrar una guía que los oriente a la solución. Tú y yo queremos un estado sostenible de salud para tus hijos y que mejor desde el buen funcionamiento de su intestino.